sobre a exceção preliminar e eventuais questões de mérito, reparações e custas no caso Vereda La Esperança versus Colômbia. Permito-me recordar aos oradores perante a Corte que se expressem de maneira lenta e clara para facilitar o trabalho das intérpretes. Agora, corresponde a que os representantes das vítimas, senhores e senhoras Liliana Uribe, Byron Góngora, Francisco Quintana e Elsa Meani, e a que a representação do Estado composta pelas senhoras e pelo senhor Ângela Maria Ramírez Rincón, agente, Maria del Pilar Gutiérrez Perilla, assessora, e José Emílio Lemus Messa, assessor, exponham suas alegações finais orais a respeito da exceção preliminar e eventuais questões de mérito, reparações e custas no presente caso. E que a representação da Comissão Interamericana, composta pelo comissionado José de Jesus Orozco Henríquez, o assessor Eric Acunha Pereira e a assessora Silvia Serrano Guzmán, exponham suas observações finais. Darei agora a palavra aos representantes das vítimas para que apresentem suas alegações finais orais. Por favor, com a palavra. Muy buenos días, señores jueces, señora jueza, representantes de la Comisión Interamericana, representantes del Estado, señoras y señores. Hoy es 22 de junio. El día de ayer marcamos el 20º aniversario de las primeras desapariciones forzadas en La Esperanza. Hoy conmemoramos el 20º aniversario de 5 desapariciones más. Entre junio y diciembre de 1996, en la vereda La Esperanza, 10 hombres, 2 mujeres y 3 niños fueron desaparecidos. Un hombre fue ejecutado y un bebé fue sustraído. Hasta el día de hoy, después de 20 años, no se ha reconocido la verdad de lo que ha pasado, ni investigado los hechos, ni sancionado a los culpables. Los que han llevado la lucha durante estos 20 años han sido los familiares de las víctimas, representados por la señora Flor ayer en esta audiencia, y por los demás familiares que actualmente se encuentran reunidos nuevamente en la ciudad de Medellín para ver la presente audiencia. Queremos reconocer sus esfuerzos, pues son ellos los que han mantenido viva la esperanza. En este alegato no vamos a analizar con profundidad el reconocimiento que ha efectuado el Estado por considerar que el mismo es contradictorio e incompleto. En lo más básico, el Estado no reconoce su responsabilidad por acción. Colombia no reconoce que 13 personas fueron víctimas de desaparición forzada y niega algunos de los otros hechos alegados. Consideramos que al limitar su reconocimiento a ciertas falencias investigativas, el Estado pretende evitar que la Corte falle por los hechos centrales del caso, que son el actuar estatal en las desapariciones forzadas, la ejecución extrajudicial y la destrucción de la casa de los padres de la señora Flor. Por otro lado, antes de entrar en los hechos específicos, queremos aclararle a esta Corte que los representantes no pretendemos que el tribunal analice en abstracto la convencionalidad de los mecanismos de justicia transicional implementados por el Estado en los últimos años, ni los que promete implementar al futuro. Lo que buscamos con este caso es que la Corte determine que estos mecanismos aplicados al caso concreto no han constituido recursos efectivos para satisfacer los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Antes de examinar los aspectos específicos del caso, quisiéramos exponer brevemente el contexto en que el mismo se inserta, es decir, un contexto de conflicto armado y de cooperación y connivencia que agentes estatales tenían con los paramilitares en el Magdalena Medio y el oriente antioqueño para la época de los hechos.
En la época de los hechos, Colombia vivía un conflicto armado en el que se estigmatizaba a la población civil por ser colaboradora o auxiliadora de la guerrilla, y por tanto ha sido la población civil quien ha sufrido los mayores impactos y afectaciones. Uno de los núcleos principales del adoctrinamiento militar y de la conducción de las hostilidades en el conflicto armado fue la especial concepción del enemigo interno, a través de la cual la población civil ya no era objeto de protección bajo el principio de distinción del derecho internacional humanitario, sino por el contrario, el objeto mismo de la guerra. Esta ideología se extiende a los grupos paramilitares activados como mecanismo complementario para responder a la lucha contra insurgente. En este sentido, las graves violaciones de derechos humanos cometidas por los grupos paramilitares se enmarcan en este contexto de conflicto armado por la connivencia, participación directa y la tolerancia de las autoridades del Estado. Este patrón ha sido establecido por la Corte Interamericana en numerosos casos previos contra Colombia, como el caso de Mapiripán, 19 comerciantes, casos de las masacres de Pueblo Bello y de Ituango y caso de La Rochela, entre otros. Este contexto se ve reflejado en la Vereda de la Esperanza en la época de los hechos. La Cuarta Brigada del Ejército, en el periodo de ocurrencia de las desapariciones forzadas, estaba comandada por el general Alfonso Manosalva Flores, a quien Ramón Izaza comprometió en la planeación de las desapariciones forzadas de las víctimas de la Vereda de la Esperanza. Este plan conjunto de acción contra la población civil de la Vereda de la Esperanza ha sido probado en este litigio con abundante prueba que obra ante esta Corte. Lo primero es decir que lo han constatado los propios órganos de justicia y paz en Colombia, como lo concluye la magistrada de Justicia y Paz en la providencia del 29 de febrero de 2016. En ella se estableció como probado que, comillas, distintos hechos de violencia que son objeto de esta decisión evidencian que el accionar y el despliegue territorial de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio durante este lapso de tiempo se dio gracias a factores como lo fue el apoyar a la fuerza pública para debilitar la presencia subversiva en los territorios donde el Estado era frágil institucionalmente o donde había perdido el monopolio del uso de la violencia. Y agrega esta magistrada en su providencia: un hecho relevante que evidencia esta relación fue la masacre realizada entre abril y diciembre de 1996 en la Vereda La Esperanza del Carmen de Viboral, municipio de Antioquia, liderada por Omar Izaza, quien comandaba el grupo especial denominado Los Halcones. Ramón Izaza manifestó en versión libre que esta masacre no fue perpetrada en forma directa por su bloque paramilitar, sino que fue ordenada por el comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín, general Alfonso Manosalva, y el mayor David Hernández, ambos fallecidos. Un segundo elemento que nos comprueba esta relación se deriva de varias declaraciones de Ramón Izaza, quien ha manifestado: yo considero que el pueblo no se puede quedar quieto, que todos los ganaderos han pedido a todas las Fuerzas Armadas que se les colabore con el problema de la esperanza. Un tercer elemento lo constituye los propios planes militares de la Fuerza de Tarea Águila, grupo militar que operaba en la zona, lo evidencian. Realizaban censos poblacionales, se elaboraban mapas de las viviendas de sus pobladores con la identificación de sus moradores. Todo ello en el marco de la fijación de la Vereda La Esperanza y de la zona de la autopista Medellín-Bogotá como un punto crítico por parte de la Fuerza de Tarea Águila, tal como quedó consignado en los planes operativos. Cuarto, este contexto también lo han establecido de manera consistente las declaraciones de las víctimas y familiares. La señora Flor declaró ayer que había presencia militar en la zona y se veían carros con militares y paramilitares juntos. Como desarrollaremos en la siguiente sección,
varios de los familiares posteriormente desaparecidos recibieron amenazas por parte del ejército antes de su desaparición. Por último, los peritos Alberto Yepes y Vilma Franco, tanto como la declarante del Estado Uldi Teresa Jiménez, lo confirman también. En la declaración de esta magistrada señaló a Ramón Izaza como el más viejo jefe paramilitar que se ha convertido casi en el símbolo de esas organizaciones ilegales. Por tanto, a pesar de los argumentos del Estado de su contestación, la existencia de ese contexto en la época de los hechos no debería de estar en controversia. El contexto probado en el que se inserta el caso tiene consecuencias jurídicas que la Corte debería de tener en cuenta. Primero, para definir el alcance de la responsabilidad estatal, la naturaleza de las violaciones y las reparaciones debidas, y segundo, el contexto tiene efectos en el estándar probatorio a aplicar por la Corte. Al probar el contexto y que el presente caso se inserta en el mismo, el Estado lleva la carga de la prueba para desvirtuar los hechos específicos. Ahora, señores jueces y señora juez, pasaremos a profundizar la importancia que tiene este contexto para establecer la responsabilidad estatal directa del Estado colombiano. Honorables jueza y jueces, en el presente caso hemos probado que, dado el contexto en el que se insertan los hechos, el Estado conocía el actuar de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio y de sus propios agentes, a pesar de lo cual no tomó medida alguna para prevenir las violaciones denunciadas en este caso. Segundo, hemos probado y reiteramos a continuación cuando analicemos los hechos que el Estado no solo omitió su deber de proteger, sino que además participó en diferentes niveles en la comisión de las violaciones. Como ha sostenido esta Corte en casos como La Rochela y Mapiripán, este proyecto de actuación conjunta implica una responsabilidad directa. Tercero, y finalmente, hemos demostrado y reiteraremos más adelante que el Estado falló en su deber de investigar, juzgar y sancionar a los culpables, así como de esclarecer la verdad y reparar de manera adecuada a las víctimas. En el presente caso, el Estado efectuó un reconocimiento de responsabilidad. Como mencionábamos brevemente al inicio, este reconocimiento es parcial e incoherente, basado exclusivamente en omisiones de investigación, es decir, la tercera y última atribución que acabamos de señalar. Respecto a las garantías judiciales, se limita a reconocer violaciones en el proceso penal, dejando por fuera las violaciones del proceso de justicia y paz. Esta Corte ya ha sostenido que un Estado no puede alegar su propia ineficacia para evitar la responsabilidad internacional. Frente a este principio, el Estado argumenta que teniendo en cuenta esta falta de investigación, sería imposible reconocer las demás violaciones, teniendo en cuenta, y cito comillas, que aún se desconocen las circunstancias específicas de las desapariciones y de la muerte. Este argumento se utiliza para poner en duda la prueba presentada y para cuestionar a las víctimas sin señalar su fundamento concreto para hacerlo. Por tanto, este reconocimiento, que por su naturaleza es limitado, no contribuye a la verdad de lo ocurrido ni resulta satisfactorio para las víctimas. Como manifestó la señora Flor en su intervención de ayer, no acepta que el Estado pida perdón sin reconocer la verdad. En este sentido, lo hecho por Colombia ante la Corte es una forma más de negar lo ocurrido y obstaculizar la verdad. Al contrario de lo que reconoce el Estado, en este caso es abundante la prueba que muestra la connivencia y colaboración entre agentes estatales y los paramilitares del Magdalena Medio. En base a ello, el Estado incurre en la responsabilidad directa por estas violaciones, fallando en su deber de respetar los derechos protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos. El establecimiento de responsabilidad directa es importante, no solo por sus efectos jurídicos, que como lo señaló el perito Michael Reed, implica un deber reforzado de garantizar estos derechos violados en cuanto a la transparencia, rendición de cuentas y justicia,
pero también porque negar dicha responsabilidad por participación directa desconoce la verdad de lo ocurrido. Entraremos a analizar los hechos del caso de manera específica. Es claro que ha quedado probada la desaparición forzada de los hombres y mujeres y de los 3 menores en este caso. Nos enfocaremos un poco en la desaparición de Irene, en tanto que es un hecho explícitamente controvertido por el Estado y tampoco ha sido controvertida la ejecución extrajudicial. Respecto a estos hechos, cabe destacar que los representantes del Estado y la Comisión coincidimos en su mayoría con los hechos específicos relativos a las desapariciones forzadas y a la ejecución extrajudicial que ocurrieron en la vereda La Esperanza entre junio y diciembre del 96, que versa del presente caso. Realmente habría una discrepancia en relación con la desaparición forzada de la joven Irene Gallego. Respecto de la intervención, bueno, con relación a la joven Irene, queremos hacer referencia a que el Estado niega esta desaparición y solamente se circunscribe y reconoce un aspecto de la detención de ella ocurrida el 26 de junio y niega posteriormente que ella, después del 28 de junio, cuando fue dejada en libertad por la Fiscalía, contribuye a ello responsabilidad del Estado. Sin embargo, nosotros en el proceso se puede demostrar efectivamente que la joven Irene fue vista después de ese 28 de junio que fue dejada en libertad, fue vista en la vereda La Esperanza patrullando con personal militar perteneciente a la Fuerza de Tarea Águila, con lo cual hay evidencia dentro del proceso que demuestra que efectivamente la joven se encontraba en custodia de la fuerza pública y luego de ello fue desaparecida. Igualmente es importante resaltar que en este punto las desapariciones de todas las víctimas de varias de las víctimas se presentaron con hechos antecedentes de amenazas frente a ellas por parte de la fuerza pública, con lo cual esta circunstancia también agravaría la responsabilidad, como sería el caso del joven Juan Carlos y del señor Andrés Gallego. La ejecución extrajudicial del señor Javier Giraldo, quien fue encontrado muerto sobre la autopista, es importante destacar la declaración de su esposa Nelly Soto de Castaño, que recordó que cuando llegó al lugar donde se encontraban el cuerpo, nos bajamos en la vereda La Esperanza, la vereda San Vicente, donde estaba el cuerpo, y me di cuenta que estaba lleno de soldados. Me acerqué a mi esposo y los soldados me dijeron muy agresivos que me retirara. Tanto Juan Carlos como Javier habían recibido amenazas del ejército en los días que precedían su desaparición. El 9 de julio, Octavio de Jesús Gallego, también hermano de Flor, estuvo en la casa de una hermana suya, de Aurora. De allí fue desaparecido y, tal como lo referencia un testigo presencial, en ese hecho participaron 2 agentes, 2 soldados de la Fuerza de Tarea Águila que operaba en esa misma zona del territorio. Igualmente, el 27 de diciembre de 1996, un grupo de hombres armados, entre los cuales se encontraba Freddy, sacaron a Leonidas Cardona Giraldo de su vivienda, señalando que no estaban seguros de su identidad, pero que tenían que llevarlo a la base de La Piñuela. Al tiempo, fueron a buscar a Andrés Gallego Castaño y los hombres armados se llevaron a las 2 personas y hasta la fecha se tiene sin conocerse su paradero.
De los hechos probados se desprende que, contrario a lo establecido por esta honorable Corte, en el presente caso, frente a las desapariciones forzadas, los fiscales y autoridades judiciales colombianos no actuaron de manera inmediata ni tampoco ordenaron las medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de las víctimas o para ese momento el lugar donde pudieran haberse encontrado privadas de la libertad. Por lo dicho anteriormente, es un sinsentido que Colombia vengan de esta Corte a negar la existencia de las desapariciones forzadas de las víctimas cuando se han demostrado la ocurrencia de los 3 elementos anteriormente descritos de esta violación: la privación de la libertad, la intervención directa de agentes estatales y la aquiescencia de estos y la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de las personas interesadas. Finalmente, quisiéramos resaltar también que se encuentra probada que con un ataque militar ocurrido el 26 de junio de 1996 por parte del Ejército Nacional, quedó totalmente destruida la vivienda e incluso sus enseres y utensilios del hogar, como la Biblia de la señora Flor nos mostró ayer en esta audiencia. Esta circunstancia obligó a este núcleo familiar a dejar abandonada la vivienda y a trasladarse a vivir a donde sus hijas. El señor Eliseo murió 16 meses después de los hechos como consecuencia de pena moral. Con su venia, señor presidente, Francisco Quintana, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, continuará con el alegato. Buenas tardes a todos y todas aquí presentes. Si bien han transcurrido 20 años desde la comisión de las violaciones, a la fecha no hay ni una persona condenada. De estos hechos han resultado varios procesos jurídicos, entre ellos uno en los procesos en la jurisdicción penal ordinaria y también en el marco de Justicia y Paz. Por otro lado, también se han desarrollado algunos procesos de reparación judicial por la vía contenciosa administrativa y de reparación administrativa. Cabe resaltar que ninguno de estos procesos ha representado un esfuerzo serio por parte del Estado en aclarar lo ocurrido. Si bien desde que presentamos nuestra demanda se han dado algunos impulsos procesales, estos se han limitado a ciertas repeticiones de pruebas y también a demostrar un plan poco coherente de la búsqueda de las personas desaparecidas. Durante estos procesos hemos demostrado que en el presente caso se han dado fallas al debido proceso y al acceso a la justicia de las víctimas. Las mismas tienen que ver con omisiones del Estado en los momentos iniciales de la investigación, entre las cuales se encuentra la ausencia de planes de búsqueda de las víctimas, fallas a lo largo del proceso en justicia ordinaria, marcado por la falta de tipificación adecuada de los hechos, por lo menos hasta el año 2011, la ausencia de líneas lógicas de investigación, así como el retraso injustificado en la investigación. Y tercero, la inefectividad del marco de Justicia y Paz para depurar responsabilidades en el presente caso y avanzar en el derecho a la verdad que asiste a las víctimas. Teniendo en cuenta el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado respecto a los procesos en la jurisdicción penal ordinaria, solo destacaremos algunos elementos de estas violaciones. En el presente caso, hubo una falta de investigación efectiva por parte de las autoridades que tuvieron conocimiento de los hechos, lo cual no es sorprendente considerando el alto nivel de implicación de fuerza pública en la comisión de los mismos. En nuestra demanda demostramos cómo algunas de las víctimas realizaron denuncias los días previos de su desaparición. Esto fue reforzado el día de ayer por la señora Flor, que mencionó que sus hermanos y varios de los miembros de la comunidad habían hecho esas denuncias sin resultado alguno. Hay tan solo 5 personas investigadas, incluyendo a uno solo que es miembro del Ejército, y frente a los integrantes de las autodefensas del Magdalena Medio, el proceso ordinario se encuentra suspendido. Como mencionamos anteriormente, este último año la Fiscalía inició un proceso de búsqueda de restos óseos que no se siguió con base a los pasos estandarizados de un plan de búsqueda. Esto fue detallado por el perito del Estado, Carlos Valdés, quien explicaba cómo debían hacerse los planes de una manera correcta. Todas estas diligencias realizadas de manera improvisada y acelerada ocasionaron, como lo dijo la propia unidad de víctimas, un fuerte impacto emocional y una alta expectativa de lograr el cometido de encontrar los cuerpos de sus seres queridos. La unidad de víctimas advirtió el impacto manifiesto de su compromiso de mantener comunicación con los familiares y realizar un seguimiento con el propósito de brindar un acompañamiento y atención durante el desarrollo del proceso penal.
Sin embargo, ese acompañamiento fue en ese único momento procesal, pero no se ha mantenido. Ahora, pasando al marco de justicia y paz, que tanto fue analizado el día de ayer, cabe destacar que, al igual que el proceso ordinario, ha sido totalmente inefectivo en el presente caso para depurar responsabilidades y para que las víctimas sepan la verdad de lo ocurrido a sus familiares. Son de amplio conocimiento las críticas a esta jurisdicción como mecanismo apropiado para la adecuada investigación y sanción de las graves violaciones de derechos humanos, así como para satisfacer el derecho amplio a la verdad de las víctimas y de la sociedad en general. En este alegato oral nos enfocaremos en 3 puntos principales atados a la implementación del caso concreto. El primer punto refiere a la falta de esclarecimiento judicial de los hechos en este proceso y las demoras prolongadas. Al respecto, ha quedado probado que en un principio no se imputó al señor Ramón Izaza por el delito de desaparición forzada. Esto solo fue subsanado posteriormente y fue a petición de las víctimas. Adicionalmente, tal como lo señaló la testigo del Estado Liliana Calle ayer en la audiencia, se adicionó el cargo de homicidio, sin ninguna prueba diferente que la sola confesión de los postulados y sin aclarar el paradero de las víctimas. Las confesiones que Ramón Izaza ha brindado en el proceso de justicia y paz no han sido sometidas a un proceso serio y profundo de verificación y contrastación. Los aportes que ha brindado para el esclarecimiento de los hechos han sido desechados por la Fiscalía. Por el contrario, este ente judicial le dio primacía a las confesiones de los otros 3 postulados que negaron la vinculación de agentes estatales. La Fiscalía tampoco ha propiciado que los postulados digan la verdad sobre el lugar donde se encuentran los restos óseos de las víctimas, encontrándose versiones contradictorias, sin contrastación, siendo esto un supuesto de elegibilidad para acceder a la pena alternativa de entre 5 y 8 años del total de la privación efectiva de la libertad. La versión libre del señor Ramón Izaza contrasta con la de los otros desmovilizados. Al respecto, el señor Luis Eduardo Zuluaga y el señor Walter Ochoa declararon que Ramón Izaza no solo diseñó y planeó la primera incursión en la vereda, sino que también los hechos perpetrados el 9 de julio de 1996, en el cual fue sustraído el niño Andrés Suárez Cordero y desaparecidos los señores Hernando Castaño, Octavio de Jesús Gallego Hernández y Orlando de Jesús Muñoz Castaño. A esto se suma el hecho de que el mismo Ramón Izaza había declarado sobre el listado recibido por el Ejército y las desapariciones cometidas, como la fiscal Calle también reconoció el día de ayer. Con base en toda esta información, la representación de las víctimas solicitó a la Fiscalía que Ramón Izaza fuera excluido de la jurisdicción de justicia y paz para que fuera juzgado en la jurisdicción ordinaria, pese a lo cual hasta la actualidad no ha habido una respuesta. La Fiscalía de Justicia y Paz no ha realizado acción investigativa alguna para corroborar los hechos, identificar a otros responsables y establecer lo ocurrido en la vereda de la Esperanza. Es decir, la Fiscalía ha basado toda su acción en la versión de los postulados, así fallando totalmente en su deber de investigar los hechos como exige la Ley de Justicia y Paz. Asimismo, cabe resaltar que el proceso de justicia y paz con respecto al señor Izaza empezó el 7 de febrero de 2006, cuando él mismo se desmovilizó, es decir, hace más de 10 años. El día de hoy, respecto a los hechos de la vereda de la Esperanza, sigue sin una definición definitiva. Como dijo la fiscal Liliana Calle, este proceso sigue en la etapa de legalización y aceptación de cargos. En segundo término, respecto a la falta de construcción de macrocontextos y sanciones para los máximos responsables, el día de ayer quedó probado con la declaración del perito David Martínez que la Fiscalía presenta importantes problemas operativos en la determinación de contextos, patrones y prácticas que puedan determinar la existencia de un plan criminal. El plan criminal es el elemento central de la investigación de un crimen de sistema. En esta misma línea está la investigación de máximos responsables. Al tratarse de un sistema cerrado que solo enfoca la investigación en los paramilitares desmovilizados, no permite que el procedimiento de justicia y paz investigue a terceros involucrados. La propia perito Juanita María Gobertus fue enfática al señalar que no corresponde al fuero de justicia y paz investigar a terceros involucrados. Lo que se hace en esta situación es compulsar copias para remitirlas a la justicia penal ordinaria, en donde se debe seguir la investigación. Por su parte, el perito David Martínez declaró que en la práctica esta compulsa de copias no es efectiva porque no se investigan estos hechos en la jurisdicción ordinaria.
De esta manera se pierde el trabajo realizado y, como quedó probado por la declaración del fiscal Villamil en su affidavit por escrito, la gran mayoría de estos procesos quedan en la fase de investigación previa. Y finalmente, el tercer elemento que queremos analizar es respecto a la participación limitada de las víctimas. La testigo, a título informativo, la fiscal Liliana Calle, declaró que son funciones exclusivas de la Fiscalía determinar la priorización de casos y exclusión de postulados que no colaboren con la verdad plena, y a pesar de contar con la posibilidad de intervenir en las audiencias, interrogar a los postulados, así como de presentar sus versiones, las líneas de investigación que proponen han sido desechadas por la Fiscalía. Por todo lo anterior, consideramos que se han violentado los artículos 8 y 25 de la Convención Interamericana en relación con la debida diligencia de las investigaciones en el presente caso. Para finalizar nuestro alegato, quisiéramos tocar el tema de las reparaciones que se han llevado a cabo a nivel nacional y las solicitadas a nivel internacional. En este sentido, el Estado ha proporcionado un affidavit por escrito, el cual se trasladó de otro caso, en el cual el perito Camilo Sánchez señala que el análisis que se debe de hacer en relación con los casos en materia de justicia transicional debe de tomar en cuenta todos los elementos del caso concreto, y cito textualmente: no es posible evaluar en abstracto que un determinado programa cumple o no con los estándares de justicia o proporcionalidad del sistema interamericano. Cierro cita. En el litigio de este caso, tal y como lo solicita ese peritaje, el Estado colombiano pide que no se ordenen el pago de las indemnizaciones compensatorias, toda vez que las víctimas han sido reparadas en la jurisdicción contencioso administrativa, y por lo tanto no habría lugar a que la Honorable Corte decretara esas indemnizaciones. Los representantes sostenemos que el Estado de Colombia desconoce, por un lado, el derecho a la reparación de las víctimas, que es un principio y pilar fundamental del derecho internacional sobre responsabilidad del Estado, y por otro, la indemnización pecuniaria, que como reparación en casos que no es posible la restitución a la situación anterior, debe ser aquella adecuada y proporcional a la gravedad de las violaciones. En este sentido, la posición de Colombia resulta contraria a los principios internacionales en materia de reparaciones, es decir, Colombia pretende que la Honorable Corte, en el proceso de determinación de las reparaciones, remita a las víctimas a relitigar aspectos fundamentales de un caso ante un tribunal local, sujeto a normas y estándares de prueba y sustantivos diferenciados, cuando de la propia evaluación del tribunal surge la existencia de violaciones. Ello atenta contra la lógica de la protección internacional y la efectividad de la tutela debida a las víctimas. Adicionalmente, dicha posición es contraria a la jurisprudencia histórica de la Honorable Corte, que ha otorgado indemnizaciones, sean nuevas o complementarias, en casos en que se identificó que las reparaciones ordenadas a nivel interno no abarcaban todas las violaciones constatadas y los daños sufridos a todas las víctimas identificadas por la Corte Interamericana. El pronunciamiento de la Corte Interamericana en materia de reparaciones no depende ni está limitado por los mecanismos o parámetros internos, así como tampoco por lo ya decidido por órganos nacionales. La subsidiariedad estriba precisamente en la habilitación de una jurisdicción internacional con sus propios procedimientos y criterios, y no en asumir como propios criterios de la jurisdicción interna. Por ello, la Corte deberá determinar cuál es la reparación adecuada y proporcional en el presente caso, sin perjuicio de que para hacerlo tenga en cuenta las reparaciones ya otorgadas a nivel interno y que puedan descontarse de la reparación que eventualmente fije el Tribunal Interamericano. De otro modo, atender el reclamo de Colombia de considerar adecuadas las reparaciones internas sin hacer un análisis de si las mismas satisfacen los estándares internacionales, dejaría sin reparación efectiva a nuestros representados y representadas por las siguientes razones. Primero, como mencionamos anteriormente, algunos familiares recibieron un monto por la vía contenciosa administrativa por el concepto de omisión, es decir, no por la actuación directa del Estado y por tanto no por las mismas violaciones que ante esta Corte se están analizando el día de hoy. Además, varios familiares se quedaron fuera de ese proceso, y respecto a los familiares de Juan Crisóstomo y Miguel Ancísar, este proceso sigue en apelación desde el año 2008 sin respuesta alguna. En segundo término, algunos
familiares recibieron reparación a través de la Ley 1448, conocida como Ley de Víctimas. Como la declarante del Estado en su affidavit, la señora Iris Marín, precisó, un alto porcentaje de los familiares recibieron la reparación individual por vía administrativa. Sin embargo, en detalle también se aclara que fue por el concepto de desplazamiento forzado, sufrido en otras circunstancias, en otros años distintos a los hechos que hoy nos convocan. Solo 14 víctimas del caso recibieron una reparación por el concepto de desaparición forzada, de un universo de 100 víctimas y familiares que representamos ante este tribunal. En conclusión, la gran mayoría de las víctimas entonces no han recibido una reparación por los hechos del presente caso a través de esa vía. La unidad de víctimas también viene implementando hace 2 años un proceso de reparación colectiva, el cual recién fue formalizado, pues no se había emitido la declaración oficial por la Defensoría del Pueblo y que, como lo señalan los familiares en sus declaraciones por affidavit presentadas ante este tribunal, ha sido un proceso discontinuo y dirigido por personal al que cambian con regularidad. Y por último, la reparación más importante es la verdad. Como declaró la señora Flor, los familiares de la Vereda La Esperanza no quieren que el Estado se pida perdón sin investigar y sin establecer la verdad y sin reconocer la totalidad de estos hechos. Reiteramos la totalidad del petitorio establecido en nuestra demanda y simplemente quisiera terminar este alegato oral con la declaración de la señora Sandra Liliana Zuluaga Marulanda, hermana de Óscar Emel, desaparecido el día de ayer hace 20 años. Cito: ya son 20 años y no sabemos nada. Por lo menos saber por qué, saber la verdad, satisfacer esa sed de verdad que tenemos. El dolor nunca va a desaparecer y vamos a vivir con él. Saber de verdad y dónde está, si está muerto, si hay un cadáver, aunque ya no vaya a haber cadáver, si van a haber unos huesos, darle una cristiana sepultura. Si 20 años hemos soportado, hemos vivido así. La verdad yo creo que es lo que todos queremos, daría la paz que necesitamos. Cierro cita y con eso concluyo nuestro alegato oral. Muchísimas gracias. Muito obrigado, doutor Francisco Quintana, a doutora Liliana Uribe, representantes das vítimas. Darei agora a palavra à representação do Estado, para que apresentem as suas alegações finais orais e sempre pedindo que se identifiquem aqueles que forem fazer uso da palavra. Muito obrigado. Excelentísimos jueces y jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, miembros de la Secretaría Ejecutiva de la Corte, ilustres representantes y familiares de las víctimas, delegación de la Comisión Interamericana, señores y señoras, tengan todos muy buenos días. Hace exactamente 20 años y hasta el mes de diciembre de 1996, la Vereda La Esperanza sucumbió a la barbarie y terror paramilitar, viendo partir a Aníbal de Jesús Castaño Gallego, María Irene Gallego Quintero, Juan Carlos Gallego Hernández, Jaime Alonso Mejía Quintero, Javier Giraldo Giraldo, Hernando de Jesús Castaño Castaño, Octavio de Jesús Gallego Hernández, Orlando de Jesús Muñoz Castaño, Andrés Gallego Castaño, Leonidas Cardona Giraldo, y a los niños Óscar Emel Zuluaga, Juan Crisóstomo Cardona y Miguel Ancísar Cardona. El homicidio del señor Javier Giraldo Giraldo y la desaparición de las demás víctimas anotadas son hechos que nos conduelen como nación, que resultan inexcusables y que merecen un especial reproche. Resulta igualmente inaceptable respecto a las investigaciones ordinarias la existencia de omisiones en la etapa de instrucción, el retraso en la práctica de diligencias y acreditados periodos de inactividad procesal, elementos que en su conjunto han dificultado el esclarecimiento de la verdad de los hechos y sanción de los responsables. Esta serie de inconsistencias ensombrecen los esfuerzos realizados en materia de justicia. El reconocimiento hecho por el Estado en el marco de este litigio se ha hecho con absoluto respeto y consideración por los familiares de las víctimas, de quienes destacamos su entereza frente al paso del tiempo y su resistencia al olvido. El Estado colombiano espera que este reconocimiento permita a las víctimas recobrar en algo la confianza perdida en las instituciones. De acuerdo a las consideraciones anteriormente hechas
y sobre todo lo que se presentó en el escrito de contestación del Estado colombiano frente al reconocimiento de responsabilidad, a continuación el Estado presentará sus alegatos finales que no fueron abarcados y que aún siguen bajo controversia. En primer lugar, se presentarán algunas observaciones sobre el capítulo denominado Consideraciones Generales sobre Atribución de Responsabilidad del informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Enseguida, efectuarán los planteamientos del Estado frente al trámite adelantado ante la CIDH. Posteriormente, se formulará la excepción preliminar por la falta de representación de las 3 presuntas víctimas, luego de lo cual se procederá con los alegatos de fondo relacionados con María Irene Gallego, los alegatos de fondo relacionados con los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, y finalizaremos los argumentos sobre las reparaciones otorgadas a nivel interno. En esta audiencia intervendrán en la representación del Estado quien les habla, Ángela María Ramírez, José Emilio Lemus y María del Pilar Gutiérrez. Señores jueces, el Estado quisiera dedicar unos minutos de su intervención para expresar su más enérgica inconformidad con la forma en que la CIDH abordó la cuestión de atribución en su escrito de admisibilidad y fondo. Como puede observarse de los párrafos 191 a 196 de ese informe, el juicio de atribución se agotó con la simple referencia a sentencias previas de esta Corte, en donde se había señalado la responsabilidad del Estado colombiano por acciones cometidas por grupos paramilitares. Este tipo de aproximaciones al análisis de atribución que deben hacer los órganos de supervisión del sistema desconocen premisas firmemente establecidas en la jurisprudencia de esta Corte, entre ellas que en relación con señalamientos graves, tal y como es acusar a un Estado de tolerar hechos de desaparición forzada, la prueba aducida debe ser conclusiva y convincente. En este sentido, recordemos que en casos como Velázquez Rodríguez, Godínez Cruz y recientemente González Medina, la Corte señaló que no puede ignorar la gravedad especial que tiene la atribución a un Estado parte en la Convención del cargo de haber ejecutado o tolerado en su territorio una práctica de desapariciones. Ello obliga a la Corte a aplicar una valoración de la prueba que tenga en cuenta este extremo y que sea capaz de crear convicción de la verdad de los hechos alegados. También corresponde recordar que la precitada afirmación de la Corte Interamericana en el caso Velázquez Rodríguez se dio en respuesta a una solicitud de la Comisión para que el caso de la víctima se inscribiera en la práctica de desapariciones forzadas aplicadas y toleradas por el Estado de Honduras. Aunque la Corte no inadmitió ex ante el enfoque propuesto por la CIDH, sí precisó que de conforme con las reglas probatorias anunciadas, deberá poderse probar ante la Corte que los hechos y acusación subexámine reproducen efectivamente la práctica o el patrón previamente establecido. Desde esta perspectiva, le corresponde a la Comisión y a los peticionarios comprobar que para la época de los hechos existía una práctica o un patrón de desaparición forzada en donde actuaran de manera conjunta paramilitares con agentes del Estado, y demostrar que en el caso subyúdice se enmarca en dicha práctica o patrón. Debe quedar claro, en todo caso, señores jueces, que no es el propósito del Estado imponer cargas desproporcionadas a los peticionarios en la demostración de hechos complejos. El propósito del Estado es evidenciar un hecho sin precedente en la práctica del sistema, un hecho en donde la Comisión y los representantes se proponen establecer responsabilidad internacional del Estado exclusivamente conforme a hallazgos previos, sin sustanciar el juicio de atribución en el caso concreto. En virtud de lo anterior, el Estado le solicita a la Corte que al momento de tomar una decisión en el presente caso, además de valorar juiciosamente el acervo probatorio que reposa en el expediente internacional, verifique que tanto la Comisión como los peticionarios cumplan con esta carga probatoria y en todo caso llame la atención a la Comisión Interamericana para que en próximas ocasiones evite agotar el juicio de responsabilidad en general y el de atribución en particular a partir de aproximaciones genéricas y referenciales. Cedo la palabra al asesor José Lemus. A continuación, se presentarán algunas consideraciones respecto del trámite surtido a instancias de la distinguida comisión, con el objetivo de que sea esta honorable Corte, en ejercicio del control de legalidad, quien efectúe un pronunciamiento a través del cual se efectúe o se siente un precedente que permita
evitar la repetición de errores como los que a continuación se mencionarán y al mismo tiempo garantizar un verdadero equilibrio procesal en los trámites que se adelantan ante la Comisión. Para esos efectos, serán dos las alegaciones que a continuación efectuará el Estado. En primer lugar, el traslado inoportuno de piezas procesales y en segundo, la ausencia de motivación en la decisión de acumulación de etapas. Frente a la primera cuestión, valga recordar que el trámite del presente caso inició el 7 de marzo del año 2000, fecha en la cual Colombia fue notificada de la presente petición. A partir de este momento, las partes iniciaron el intercambio de escritos a través de los cuales fijaron su posición frente a la información que iba siendo transmitida, lo que sucedió hasta el 14 de diciembre del año 2000, luego de lo cual Colombia no volvió a recibir escritos por parte de los representantes. 4 años después, el Estado tuvo conocimiento de un escrito presentado por los peticionarios el 1 de septiembre del año 2004, cuya respuesta fue aportada, como bien lo refieren los peticionarios, luego de la solicitud de 2 prórrogas en el año 2006. Posteriormente, mediante nota de 21 de abril del año 2010, es decir, luego de transcurridos 10 años, contados desde el inicio del trámite en el sistema interamericano, la Comisión le dio traslado al Estado de escritos presentados por los representantes en los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2006. A raíz de ello, el Estado pudo advertir que el trámite no se encontraba suspendido, como lo hacía pensarle en actividad procesal, pues los peticionarios continuaron aportando información que lastimosamente no pudo ser controvertida de manera oportuna por parte del Estado, pero que sí fue tenida en cuenta por la Comisión para adoptar la decisión de acumulación de etapas. De esta manera, señores jueces, se trata de una decisión adoptada de manera irregular, en el entendido que se fundamentó en información y pruebas solamente aportada por una de las partes, y que al no haber sido trasladada de manera oportuna, esta no pudo ser controvertida, inobservando así el principio de igualdad de armas y vulnerando de manera flagrante el derecho de contradicción y de defensa. Así las cosas, el Estado llama la atención de esta honorable Corte sobre el vacío que existía en el expediente para el año 2006 y que de no haberse presentado, el devenir procesal podría haber sido diametralmente distinto. Ahora bien, frente a dichas inconsistencias, la honorable Corte deberá tener en cuenta que el Estado se pronunció tan pronto como fue informado de la situación, no solamente manifestando su inconformidad ante la Comisión, sino además poniendo de presente que dicha actuación vulneraba su derecho de defensa, tal y como se evidencia en las comunicaciones remitidas el 21 de mayo, el 25 de junio y el 12 de junio del año 2010. Por otra parte, frente al segundo de los planteamientos, esto es respecto de la ausencia de motivación en la decisión de acumular etapas de admisibilidad y fondo adoptada el 11 de octubre del año 2006, debe señalarse que el Estado envió comunicaciones en los años 2006, 2007 y 2008 en las que solicitó que se explicaran las razones por las cuales la Comisión había adoptado la decisión, pero además solicitó que se expresara puntualmente cuáles eran las circunstancias excepcionales de las que trataba el entonces artículo 37.3 reglamentario. Finalmente, y luego de transcurrido más de un año, la honorable Comisión respondió a los cuestionamientos efectuados por Colombia, indicando que la decisión se adoptó en consideración a la falta de respuesta del Estado. Al respecto se cuestiona al Estado, honorable Corte, si en realidad Colombia tuvo la oportunidad de presentar alegatos y si la falta de respuesta es imputable a ella. Y la respuesta, señores jueces, es no, toda vez que es físicamente imposible pronunciarse sobre información que nunca fue trasladada al Estado y que por lo tanto no conocía para la fecha de la decisión. Con base en los argumentos previamente expuestos, está claro que en el presente caso no se verifican las circunstancias excepcionales que justificarían la decisión de acumular las etapas de admisibilidad y fondo. Por el contrario, las razones que adujo la Comisión para proceder de esa manera no tienen asidero jurídico y por consiguiente estamos frente a una decisión que carece de motivación, traducida en una infracción al derecho de defensa y contradicción en perjuicio del Estado. Finalmente, debe aclararse, honorable Corte, que no se está desconociendo la autonomía y discrecionalidad de dicho órgano. De hecho, Colombia es respetuosa de tales facultades y comprende que la Comisión es independiente en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, es pertinente recalcar que esas facultades no pueden servir como fundamento para desconocer principios y garantías que redunden en actuaciones arbitrarias amparadas bajo el criterio de discrecionalidad. Es por ello que ejercer un control de legalidad y proferir un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión no son actuaciones excluyentes.
Bien puede esta honorable Corte advertir que durante el trámite ante la comisión se cometieron errores graves que afectaron el equilibrio procesal y al mismo tiempo efectuar un análisis sobre el fondo del asunto. En ese orden de ideas, limitar el ejercicio del control de legalidad a la configuración de una excepción preliminar significa desconocer la naturaleza de la figura, la cual en ocasiones como esta no se orienta a atacar la competencia de este tribunal, sino a blindar de garantías a las partes y, ¿por qué no?, a reglamentar las consecuencias jurídicas derivadas de situaciones como las presentadas en el caso que nos ocupa. Dicho lo anterior, a continuación el Estado formulará la excepción preliminar de falta de representación de 3 de las presuntas víctimas, con el fin de que los alegados hechos violatorios de los derechos contenidos en la Convención respecto de estas personas sean excluidos del conocimiento de la Honorable Corte. En el presente caso, el Tribunal deberá tener en cuenta que las organizaciones peticionarias manifestaron de manera expresa en el ESAP que no representan a las personas identificadas como alias Freddy, su esposa e hijo Andrés Suárez Cordero. Aunado a ello, a la fecha el Estado no ha sido informado que durante el trámite surtido ante esta Corte se le haya solicitado la designación de un defensor interamericano y en ese sentido la Honorable Corte tampoco ha procedido con la notificación del presente trámite, ni a dichas personas ni a sus familiares, como pudo haber sucedido a la luz de los artículos 37 y 39 de su reglamento. En vista de lo anterior, y como quiera que las referidas personas no tienen locus standi para intervenir en el presente trámite, toda vez que no acudieron a este por ellas mismas o por interpuesta persona, de manera respetuosa el Estado le solicita a esta honorable Corte excluir del conocimiento del caso aquellos hechos relacionados con las presuntas víctimas alias Freddy, su esposa e hijo. Luego de efectuadas las anteriores consideraciones, procede ahora el Estado a alegar en las cuestiones de fondo. Honorables jueces, respecto de los hechos sucedidos en relación con Irene de Jesús Gallego, el Estado quisiera precisar que el reconocimiento de responsabilidad efectuado en la contestación y durante esta audiencia no abarca los hechos sucedidos entre el 26 y el 28 de junio del año 1996. En ese orden de ideas, el Estado demostrará que en este periodo de tiempo Colombia cumplió con la garantía y protección de los derechos de la víctima. Para esos efectos, el Estado evidenciará que la Comisión Interamericana y los peticionarios referenciaron varias declaraciones con el fin de imputar la desaparición de Irene Gallego a agentes del Estado, pero no aportaron como prueba la declaración rendida por la misma víctima cuando fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Por ello, sea esta la oportunidad para resaltar que Irene Gallego Quintero, de manera personal, libre y espontánea, se pronunció ante una autoridad jurisdiccional sobre los hechos y sobre la forma en la que fue encontrada por los miembros del Ejército. Así, de la declaración hecha por María Irene, se desprende que fue la propia víctima quien de manera expresa solicitó la protección de las fuerzas militares, señalando que recientemente había desertado de un grupo guerrillero, razón por la cual temía por su vida, dadas las amenazas de muerte que los miembros del grupo subversivo efectuaban a sus desertores. En vista de lo anterior y teniendo en cuenta el contenido de la declaración de Irene Gallego, la contundencia con la que respondió las preguntas formuladas por parte de la Fiscalía, así como la claridad en su discurso, es claro que estos elementos otorgan una perspectiva clara de la forma en la que ocurrieron los hechos y de las razones por las cuales los miembros del Ejército Nacional tomaron la decisión de acompañarla y protegerla. De esta forma se concluye que entre los días 26 y 28 de junio del año 96, tiempo durante el cual Irene estuvo bajo la protección del Estado, los derechos de la víctima fueron plenamente respetados y garantizados. A continuación, el Estado se pronunciará sobre las afirmaciones de la Comisión, así como de los ilustres peticionarios, según las cuales en el presente caso existió una inadecuada calificación de las conductas punibles, porque en su sentir para la época de los hechos, el delito de desaparición forzada ya se encontraba tipificado en el Código Penal colombiano. En ese orden de ideas se demostrará no solamente que para el año de 1996 la legislación penal no tipificaba el delito de desaparición forzada, sino que dentro del catálogo de delitos contemplados en la legislación penal, no tipificaba el delito de desaparición forzada, y además demostrará que con independencia de ello y del nomen iuris de la conducta que dio inicio a la investigación, dentro de esta se ha contemplado como línea de investigación la posible participación de agentes del Estado. Honorable Corte, para el año de 1996
en el ordenamiento jurídico colombiano se encontraba vigente el Código Penal adoptado mediante el Decreto 100 de 1980, el cual tuvo aplicación hasta el 23 de julio del año 2001. En este cuerpo normativo, contrario al dicho de los peticionarios, la desaparición forzada no se encontraba contenida dentro del catálogo de conductas tipificadas como delito. Fue posteriormente, con la entrada en vigencia de la Ley 589 del año 2000, que se incluyó el delito de desaparición forzada en el artículo 165 y con esto se desvirtúa la afirmación de los peticionarios. Teniendo claro lo anterior, la Honorable Corte deberá advertir que los fiscales actuaron de conformidad con la ley penal vigente para la fecha en la que ocurrieron los hechos y por lo tanto iniciaron la investigación por el delito de secuestro en estricta aplicación del principio de legalidad como lo imponía la ley colombiana. Pese a la tipificación que necesariamente debió hacerse por el delito de secuestro, ello no impidió que dentro de las líneas de investigación se tuviera en cuenta la posible participación de agentes estatales, tal y como se desprende de las pruebas practicadas en el marco del proceso penal identificado con el radicado 233 y dentro de las cuales el Estado puede destacar inspecciones judiciales en el comando de la 4ª Brigada para el año de 1998, diligencias de indagatoria e interrogatorio de miembros de las fuerzas militares en el año 2002 y inspecciones judiciales en el comando de la 4ª Brigada, entre otras que esta Honorable Corte podrá consultar en detalle en el escrito de contestación. En vista de lo anterior, la calificación inadecuada, llamada así por la misma comisión, que tuvo como consecuencia la presunta imposibilidad de investigar a miembros de la fuerza pública, no se presentó, como quiera que el ente investigador adelantó innumerables actuaciones en aras de evidenciar responsabilidad de agentes en los hechos que nos ocupan. Asimismo, el Estado desea señalar que dando aplicación al principio de legalidad flexible, desarrollado con fundamento en el derecho internacional, el 21 de junio del año 2011 se ordenó la readecuación típica de la conducta investigada al delito de desaparición forzada. Así, el íter que se siguió para proceder con dicha readecuación podría resumirse de la siguiente manera, Honorable Corte. Para el año 2000 se tipificó el delito de desaparición forzada. En el año 2009, los apoderados de las víctimas elevaron la solicitud de readecuación de la conducta. En el año 2010, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decantó finalmente su postura frente a la aplicación y alcance del principio de legalidad y en el año 2011 el fiscal de conocimiento accedió a la solicitud de los representantes readecuando la conducta al delito de desaparición forzada. Sin perjuicio de lo anterior, la investigación que adelanta la jurisdicción penal ordinaria siempre ha contemplado la eventual participación de agentes del Estado, no solamente con posterioridad a la tipificación del delito de desaparición forzada, sino desde el inicio de la investigación. Pero además, señores jueces, lo mismo ha sucedido en la investigación que adelanta la Jurisdicción Especial de Justicia y Paz, toda vez que en el expediente que es conocido por esta Honorable Corte reposan pruebas que fueron trasladadas del proceso ordinario y que fueron practicadas con el fin de investigar la posible participación de agentes del Estado y dentro de ellas podemos destacar informes del Cuerpo Técnico de Investigación, actuaciones de registro de personal, diligencias de georreferenciación, entre otras. Con fundamento en los argumentos previamente expuestos, está demostrado que desde el inicio de la investigación, en el año de 1996, se han adelantado pruebas tendientes a determinar la posible participación de agentes del Estado. E incluso, actualmente, se siguen adelantando diligencias con dicho fin, lo que demuestra que, contrario al sentir de los peticionarios y de la Honorable Comisión, las líneas lógicas de investigación sí han tenido como hipótesis la participación de miembros de las fuerzas militares y así lo podrá corroborar este respetado tribunal con las diligencias que reposan tanto en el expediente ordinario como en el expediente de Justicia y Paz. Se colige entonces que los dos aspectos sustanciales que diferencian la investigación del delito de secuestro con la investigación del delito de desaparición forzada, como son la participación de agentes por un lado y la búsqueda de cuerpos por otro, se verifican en las investigaciones adelantadas y en consecuencia, señores jueces, la existencia ex post facto del tipo penal no puede convertirse y no se convirtió en un obstáculo para investigar la desaparición de las víctimas. Honorables jueces, a continuación se demostrará que el procedimiento de justicia y paz desarrollado en el caso concreto se ha llevado a cabo en observancia de las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos y específicamente de acceso a la justicia.
Tanto la Comisión Interamericana como los representantes de las víctimas señalan que en el marco del procedimiento de justicia y paz que se ha adelantado en el caso concreto, se han presentado irregularidades que habrían desconocido los derechos de las víctimas. Antes de referirse a los alegatos específicos formulados por las víctimas, el Estado se permite resaltar que el procedimiento en cuestión se ha desarrollado a la luz de la normatividad transicional que ha creado e implementado con la finalidad de facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual y colectiva a la vida civil de los miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Esto ha implicado un esfuerzo institucional significativo, evidenciado entre otros en la creación de unidades especiales de investigación y en la implementación de herramientas de investigación que permitan esclarecer a profundidad el fenómeno criminal. Lo anterior, a la luz de las obligaciones generales establecidas en la Convención Americana en relación con los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial, de los cuales, tal y como ha señalado esta honorable Corte, en casos como Gómez Lund y masacres de las 2 R's, se deriva el deber de los estados de organizar todo el aparato gubernamental y en generar todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno goce de los derechos humanos. Efectivamente, los hechos han sido investigados por autoridades competentes, independientes e imparciales, las cuales con participación de expertos en diferentes materias y teniendo en cuenta los pronunciamientos de las víctimas, han desarrollado líneas de investigación con la finalidad de corroborar diversas hipótesis sobre la comisión de los hechos, establecer lo ocurrido en el caso concreto y contribuir a la sanción de los responsables. La investigación ha estado encaminada no solo a identificar a los responsables de las violaciones que se presentaron, sino también a develar el contexto en el cual ocurrieron, las estructuras criminales que las ejecutaron, los patrones de criminalidad a los cuales obedecieron y los máximos responsables implicados. Esto se evidencia, entre otros, en el contexto que la Fiscalía presentó ante los magistrados de Sala de Conocimiento de Justicia y Paz sobre el accionar de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, construido a partir de diferentes fuentes de información obtenidas en desarrollo de la investigación, dentro de las cuales se encuentran la confesión de los postulados, los registros de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley diligenciados por las víctimas, las denuncias recientes de las víctimas, las entrevistas que les han realizado las mismas, la documentación recopilada en los procesos de la jurisdicción permanente, fuentes históricas, la información aportada por las víctimas en la presentación de los casos, el análisis de la información de documentos públicos y privados respecto a la existencia de grupos armados organizados al margen de la ley, entre otros. Es importante asimismo resaltar que los aspectos relacionados con el contexto histórico en el cual se originaron las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, su evolución, estructura organizativa, modus operandi, área de influencia territorial y relación con poderes políticos, económicos y militares, además de haber sido indagados y abordados por la Fiscalía en el caso concreto, ya han sido establecidos por la magistratura mediante las sentencias de Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, emitidas en contra del postulado Ramón Izaza del 29 de mayo del 2014 y de 26 de febrero del 2016, que son de público conocimiento y forman parte del expediente internacional. Asimismo, en lo que se refiere al esclarecimiento de los máximos responsables, en el marco del procedimiento de justicia y paz se ha establecido que Ramón Izaza, como máximo comandante de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, fue quien dirigió y coordinó el actuar del grupo paramilitar en cuestión y quien, como consecuencia, debe responder por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por este, dentro de las cuales se establecen los hechos del presente caso. Asimismo, a la fecha, otros 3 postulados han reconocido la responsabilidad en los hechos y se encuentran rindiendo versiones a partir de las cuales la Fiscalía ha complementado sus actividades investigativas. Por otra parte, el Estado reconoce, a la luz de los estándares internacionales y de la jurisprudencia de esta honorable Corte, desarrollados en casos como masacre de Mapiripán y masacre de La Rochela, el carácter esencial que tiene la participación efectiva de las víctimas en los procesos de esclarecimiento de la verdad y su importancia no solo para el caso concreto, sino también para la construcción de una verdad colectiva que promueva la no repetición de violaciones a los derechos humanos. En tal sentido, considera pertinente señalar
que, de acuerdo a la normatividad que regula la materia, las víctimas en el caso concreto han tenido la oportunidad de participar efectivamente y, en esta medida, aportar la información que han considerado relevante, así como exponer sus críticas y cuestionamientos frente al proceso. Esto se evidencia en el expediente del procedimiento de justicia y paz, del cual dispone esta honorable Corte, en el cual constan múltiples declaraciones rendidas por las víctimas, así como las intervenciones de estas y sus representantes legales en las versiones libres rendidas por los postulados que han reconocido su participación en los hechos del caso y en las audiencias que se han celebrado, en las cuales tanto la Fiscalía como la Magistratura han analizado y respondido sus inquietudes y cuestionamientos. Ahora bien, a pesar de lo anteriormente expuesto, tanto la Comisión Interamericana como los representantes afirman que en el marco del proceso de justicia y paz no se han adelantado diligencias con la finalidad de aseverar la información proporcionada por Ramón Isaza y otros postulados, y que en todo caso las versiones rendidas por los postulados se han constituido en la fuente principal que ha perfilado las líneas de investigación desarrolladas en el caso concreto. Al respecto, el Estado se permite señalar que si bien los entes investigativos han tenido en cuenta la información derivada de las versiones libres, estas en ningún caso se han constituido en el único elemento sobre el cual se ha fundamentado la línea de investigación. Lo anterior se evidencia en el material probatorio obrante en el proceso, del cual se hizo referencia en el escrito de contestación, dentro del cual, entre otros, se pueden identificar declaraciones y entrevistas rendidas por las víctimas del caso, comunicaciones remitidas por los representantes de las víctimas relacionadas con los hechos del caso, informes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, informes de la Dirección Nacional de Investigaciones de la Procuraduría General de la Nación, diligencias de georreferenciación, diligencias de inspección y registros de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley, entre otros, así como en la motivación de los pronunciamientos del ente investigador, como la imputación parcial de hechos al postulado Ramón Isaza Arango del 21 de enero del 2009 y el escrito de acusación en contra del mismo postulado del 1 de abril del 2009, en las que se hace referencia a numerosos y diversos materiales probatorios a partir de los cuales la Fiscalía fundamentó su decisión. Por otra parte, los representantes de las víctimas señalan que el postulado Ramón Isaza Arango debería ser excluido del procedimiento de justicia y paz, puesto que no estaría colaborando efectivamente con el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos. Sin embargo, aunque el postulado efectúa algunas manifestaciones que no resultan coincidentes con lo señalado por otros postulados, la Fiscalía no ha encontrado elementos suficientes que brinden certeza para hacer una afirmación categórica sobre la intención de Ramón Isaza de ocultar la verdad o mentir dentro del proceso. Lo anterior, máxima si se tiene en cuenta que si bien el postulado ha aceptado su responsabilidad en los hechos del caso, lo ha hecho en su calidad de de comandante de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, y que en el presente caso se está frente a investigaciones sobre macrocriminalidad y aparatos organizados de poder en los que no siempre quien ejerce como comandante conoce con especificidad los hechos ejecutados por sus subalternos. A la luz de los argumentos expuestos y de los elementos fácticos y jurídicos desarrollados más ampliamente en el escrito de contestación, el Estado considera que el procedimiento que hasta la fecha se ha implementado en el marco de la Ley de Justicia y Paz con la finalidad de esclarecer los hechos objeto de análisis, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas, ha sido desarrollado en observancia del deber de debida diligencia y en esta medida ha cumplido con las obligaciones internacionales del Estado en la materia, dentro de las cuales se encuentra la garantía de acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Honorables jueces, en materia de reparación, sea lo primero precisar que en Colombia existen diferentes vías a las que pueden acudir las víctimas para obtener reparación. La primera, vía en sede judicial, y la segunda, en sede administrativa. Ahora, si bien podría identificarse diferentes maneras de adquirir la reparación, lo cierto es que ambas comparten una vocación restitutoria y que deben estar articuladas para garantizar en su conjunto una reparación integral, adecuada, proporcional a las víctimas. Esto, señores jueces, es sin duda lo que sucede en Colombia. Como se demostrará, en el presente caso las víctimas contaron y cuentan con la posibilidad de ser reparadas en sede judicial y la posibilidad de acudir al mecanismo de reparación integral que ofrece la Ley 1448/2011, la Ley de Víctimas.
En cuanto a la posibilidad de ser reparadas en sede judicial, el Estado quisiera resaltar que frente a cada una de las víctimas directas de desaparición, varios familiares acudieron al recurso contencioso. Este hecho, por sí mismo, permite concluir que la acción de reparación directa, además de ser el recurso adecuado y efectivo para lograr una indemnización por los daños materiales e inmateriales que pudieron haber causado, se encontraba disponible para ser agotado a los familiares del presente caso. Por otra parte, el Estado también quiere dejar presente que la acción de reparación directa ha estado disponible todo este tiempo y que aún sigue estándolo. En este sentido, la jurisprudencia administrativa en Colombia ha sido constante al afirmar que ante un hecho continuado como lo es la desaparición forzada, el recurso seguirá vigente hasta tanto no haya cesado la conducta. Específicamente en el caso de desaparición, que no haya sido encontrados y entregados los restos de la presunta víctima. Ahora, frente a las víctimas para quienes la jurisdicción contenciosa administrativa reconoció reparaciones, el Estado considera que no habría lugar a que la Honorable Corte decrete indemnizaciones adicionales a las que ya han sido otorgadas en el orden interno, pues se observa que las reparaciones otorgadas fueron adecuadas y obedecen a los parámetros del Consejo de Estado. Sea también importante anotar que dichas sumas fueron entregadas a los familiares desde abril de 2012. De lo anterior, se puede concluir que las reparaciones ordenadas en el marco de la jurisdicción de lo contencioso administrativo no solo conforman un componente trascendental en la reparación integral dentro del marco de la actual política del Estado, sino que además constituye un recurso adecuado y efectivo para brindar una protección al derecho a la reparación. Por otra parte, honorables jueces, la reparación administrativa disponible a través de la Ley 1448 de 2011 contiene una serie de elementos que van mucho más allá de la indemnización, pues cuenta con medidas de satisfacción, restitución, garantías de no repetición y rehabilitación. Esto quiere decir que la reparación que se otorga a través de la Ley de Víctimas pretende abarcar la integralidad del daño producido en el ámbito material, emocional, social y cultural. Es de vital importancia resaltar que el modelo establecido por la Ley de Víctimas parte del presupuesto que la participación activa de la víctima en la ruta de reparación integral es necesaria, tanto para que ésta elija las rutas que considere más convenientes para su reparación, así como para aplicar el enfoque diferencial. En el presente caso, honorables jueces, tal y como lo indicó la declaración de la doctora Iris Marín, el 89% de las víctimas se encuentran incluidas en el Registro Único de Víctimas y han accedido a atención humanitaria, programas de asistencia social o algún tipo de reparación administrativa. Es de anotar que 2 grupos familiares han recibido indemnización administrativa a pesar de haber sido reparados en lo contencioso administrativo por los mismos hechos. El Estado quisiera resaltar que en cumplimiento del informe del artículo 50 expedido por la Comisión Interamericana, la Unidad para las Víctimas inició un proceso de reparación colectiva para la comunidad de Vereda La Esperanza. Lo anterior reviste una especial importancia, puesto que este mecanismo, a diferencia de otros, se elabora de la mano de las comunidades, es decir, que las medidas de satisfacción, restitución, garantías de no repetición que se determinen en cada caso concreto serán concertados con la comunidad, por lo que el Estado colombiano le solicita a la Honorable Corte que sea a través de este proceso que se identifiquen cuáles son las medidas que se deben adoptar para que la comunidad de Vereda La Esperanza sea reparada. Por todo lo anterior, el Estado considera que la Honorable Corte debe valorar el carácter adecuado y efectivo de la Ley de Víctimas para reparar integralmente las violaciones alegadas en el presente caso, en conjunto con los demás recursos disponibles para garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Finalmente, dado que aún se desconocen las circunstancias particulares en que rodearon esta tragedia, así como el paradero de quienes se encuentran desaparecidos, el Estado colombiano ratifica su compromiso de seguir investigando lo sucedido de manera seria, exhaustiva, diligente, a través de rigurosas estrategias metodológicas. Asimismo, continuará honrando su deber de reparar integralmente a las víctimas, contribuyendo con el fortalecimiento de su proyecto de vida, brindando garantías reales de no repetición y construyendo memoria sobre los hechos que hoy nos convocan. Muchas gracias. Muito obrigado. A representação do Estado da Colômbia, as doutoras Ángela Ramírez e Maria del Pilar Gutierrez, e ao doutor José Emílio Lemus. Como os representantes já demonstraram interesse em audiência prévia de fazer uso da réplica, tem a palavra para fazê-lo. Por favor. Gracias, señor presidente.
Haremos referencia a 4 o 5 puntos muy brevemente en relación con la atribución de responsabilidad. El contexto expuesto en nuestra demanda y ampliamente discutido en estos últimos 2 días sirve para determinar algunas consecuencias jurídicas en materia del derecho sustantivo y también consecuencias jurídicas en materia de las reparaciones. Es decir, en ningún momento pretendemos hacer una atribución de responsabilidad automática por traer a colación el contexto y sobre todo los contextos utilizados en casos previos por la Corte Interamericana. Esta ha sido la práctica que este propio tribunal ha tenido, y hago una referencia específica, por ejemplo, en el caso de Perú. En el caso de Perú se han visto 16 casos de desaparición forzada, los cuales han ido ampliando cuestiones fácticas relativas con los contextos que posteriormente la Corte Interamericana ha utilizado para, en el caso concreto, establecer consecuencias jurídicas de presunciones, de inversión de la carga de la prueba, y esto es precisamente lo que hemos hecho. Más aún, nuestros argumentos están sustentados en el expediente penal, y la sentencia que analizamos el día de ayer, la del 29 de febrero del año 2016, en los cuales la Fiscalía hizo un análisis muy amplio sobre las autodefensas de Magdalena Medio, hay muchos elementos en los cuales se determina la participación, connivencia e involucramiento de las Fuerzas Armadas con el grupo del señor Ramón Isaac Arango. Inclusive, como lo citamos en nuestro alegato, hay una referencia expresa a los hechos del caso Vereda de la Esperanza. En relación con el control de legalidad de nuestro escrito de excepciones preliminares, en respuesta a las excepciones preliminares, analizamos paso por paso todos los momentos procesales que ocurrieron dentro de la Comisión Interamericana, y tal como lo expresamos ahí, el derecho de defensa del Estado sí fue garantizado en última instancia. Y en relación con la representación de las 3 personas que se mencionaron, el Estado pretende excluir los hechos. Reiteramos, nosotros no tenemos contacto con esas personas, no los representamos, sin embargo los hechos son parte del marco fáctico, y pretender excluir los hechos de esas 3 personas sería contrario al procedimiento, ya que son parte del marco fáctico. Le paso la palabra a la doctora Uribe, quien hará referencia a 3 puntos más. Lo primero es señalar que el Estado no reconoce la violación al derecho a la libertad de la joven Irene, y afirma que lo que hicieron los militares fue protegerla. Sin embargo, el Estado desconoce varios aspectos. Primero, no fue capturada en una situación que ameritara esa captura. Segundo, nunca se le informó a los familiares el sitio donde iba a ser trasladada, con lo cual se impidió su defensa legal. Tercero, hay hechos antecedentes en la detención, como por ejemplo la circunstancia de que la hubieran desnudado en medio de los militares para cambiarle su ropa civil y ponerle un uniforme militar, con lo cual nosotros creemos que esa circunstancia puesta en el terreno de encontrarse 2 días sin saberse en qué lugar la tenían, de manera en un lugar indeterminado, hace que ella efectivamente, al momento de rendir esta declaración ante la Fiscalía, no tuviera esa libertad y esa voluntariedad de la que alude al Estado. Esta es una situación extrema en la cual incluso puede verse reflejada un temor a su vida, a su libertad individual y a su propia libertad sexual. Y finalmente, el Estado, con respecto a Irene, no reconoce que después de ese momento en que el Estado la tuvo y la dejaron en libertad en la Fiscalía, fue vista posteriormente en poder del Ejército el día de la fiesta de la Virgen del Carmen, hechos posteriores al momento de su detención. Y finalmente queremos señalar con respecto al delito, a la ausencia de tipificación del delito de desaparición forzada en esta investigación, es que trae varias consecuencias. Primero, el Estado, la Fiscalía no fue consecuente con la tipificación del delito de desaparición forzada que había hecho en el año 2002. Solo en el año 2011, por iniciativa de la parte civil, se califica esta conducta como desaparición forzada, y parte de la gravedad de este hecho es que nunca se investigó por la desaparición forzada, y como consecuencia nunca se generaron procesos de búsqueda de personas desaparecidas de forma adecuada. Muito obrigado ao
aos advogados da representação das vítimas. Passo a palavra para a tréplica a representação do Estado. Con su venia, señor presidente. El Estado a continuación se pronunciaría frente a los 3 puntos que fueron alegados por los ilustres representantes en su réplica y en concreto hará alusión a la situación de María Irene en los hechos del 26 al 28 de septiembre, a la sentencia proferida en el año 2016 en el mes de febrero por la Magistratura de Justicia y Paz y a la tipificación de la conducta por el delito de desaparición. Frente al primer aspecto, el Estado reitera y se permite aclarar ante esta honorable Corte que no está objetando los hechos posteriores al 28 de junio del año de 1996. Se reitera entonces la ausencia de responsabilidad del Estado en el periodo de tiempo comprendido entre el 26 y el 28, toda vez que primero se desprende de la declaración por ella misma rendida y como ustedes lo pueden verificar en el expediente, ella manifestó solicitar la protección del ejército por la deserción que acaba de hacer de un grupo guerrillero. En ese orden de ideas, no puede alegarse una retención, como así lo alegan en el escrito los representantes, en perjuicio de la señora María Irene. Asimismo, frente a los detalles que acaba de mencionar la doctora Liliana Uribe, el Estado solamente se permite señalar que en el expediente reposan varias de las declaraciones que dan muestra de las contradicciones frente a la situación que se presentó con Irene en lo que tiene que ver con las personas que la vieron presuntamente con personal militar, a las prendas de vestir que tenía o que ella portaba ese día, entre otras situaciones que están expresamente detalladas en el escrito de contestación. Frente al segundo punto y a la sentencia de febrero de 2016 y a la cita que hace el doctor Francisco Quintana, el Estado se permite aclarar a esta honorable Corte que se trata de un pie de página y que por lo tanto no son las consideraciones efectuadas por la magistrada que profirió la sentencia. Si bien efectivamente en el párrafo en el que se hace la cita se mencionan unos elementos de atribución y de connivencia entre agentes de las fuerzas del Estado y los paramilitares, la cita que él elaboró en esta audiencia frente a los hechos de Vereda La Esperanza puntualmente responden al dicho del señor Ramón Izaza, como lo dice la cita 588 de la página 500 de la Providencia, que fue solicitada por esta honorable Corte como prueba mejor resolver, para que así lo pueda consultar. Y finalmente el Estado concluye recalcando lo atinente a la tipificación de la conducta del delito de desaparición forzada. Ya se estableció y se ha demostrado plenamente en esta audiencia que fueron innumerables las actuaciones adelantadas tanto en la jurisdicción ordinaria como en la jurisdicción de Justicia y Paz que dan cuenta de la línea de investigación que se tuvo en cuenta como la posible participación de agentes del Estado y además en búsqueda de cuerpos de personas desaparecidas. Como se dijo, esos dos criterios son los que diferencian que una investigación se adelante por el delito de secuestro o por el delito de desaparición forzada. En ese orden de ideas, señores jueces, se reiteran las peticiones formuladas por el Estado en la presente audiencia y con esto concluye sus alegatos. Muito obrigado. A representação do Estado. Antes de dar a palavra à representação da Comissão Interamericana, a Corte fará um recesso de 10 minutos, por favor. La Corte se retira de pie, por favor.